Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en un nuevo año 2025 aquí en Criterios. Y qué placer que usted nos pueda acompañar un año más para poder analizar esos temas importantes de nación. Y es que vamos a comenzar con todas las energías hablando de ese tema tan importante como lo ha sido la minería. Nosotros hemos traído analistas como tal, hemos traído expertos en materia ambiental, pero ahora toca hablar desde el corazón de lo que sucedió hace algunos años antes de que se prohibiera la minería. Vamos a hablar del caso de Pacific Rims. Vamos a hablar del caso de aquellas personas que ofrendaron su vida para luchar por el cuidado de nuestros ecosistemas y que se prohibiera la minería, porque sabemos que es un tema delicado. Y como dicen, pues un pueblo que olvida su historia está totalmente condenado a repetirla. Así que en esta ocasión nos vamos a trasladar con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida esta noche al coordinador de la Asociación y Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura, Francisco Pineda. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, encantado. Buenas noches, gracias por invitarnos y poder llevar el mensaje de preocupación que tenemos desde San Isidro, el departamento de Cabañas y específicamente el Cantón Llano de la Hacienda. Encantado de tenerlo por acá, y es que también tenemos en el estudio al obispo de la Iglesia Católica Antigua, Neftalí Ruiz. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, con la población que nos ve, y pues gracias por invitarnos a este espacio donde se da a conocer la realidad, ¿verdad?, de cómo vive nuestra población, nuestro pueblo, y pues traer las realidades, ¿verdad?, de que sufrimos hace unos años atrás en el tema de la explotación minera metálica en el país. Y precisamente les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, así que entramos en materia con ese primer punto. Y Francisco Pineda, me estaba comentando que usted viene desde Cabañas, ¿no? Bueno, ambos vienen desde Cabañas. Correcto. Y mucho se ha hablado en los últimos días de las 4 personas, los 4 ambientalistas que ofrendaron su vida. Para muchos, esto es una mentira y dicen que ellos realmente estaban metidos en malos pasos y que por eso fueron asesinados, ¿no? Pero hay otro sector de la población que dice no, ellos no andaban en malos pasos, ellos estaban defendiendo algo que era totalmente legítimo. Hay que recordar esa historia. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellos oscuros años? Por favor, Francisco. Bueno, no es fácil para nosotros recordar esos momentos y que volver a estar en estas circunstancias, sí, claro, en estas amenazas. En realidad, cuando nosotros empezamos la resistencia en contra de la minería, para nosotros lo vimos de que no era necesario llegar a la violencia, ¿verdad?, sino que era una cuestión de que nos respetaran nuestra forma de vivir y nuestra palabra, sí, ya que supuestamente vivimos en un país democrático y que también, según la ley, pues permite que la población pueda decidir cómo vivir, ¿verdad? Entonces, así fue como se creó la organización del Comité Ambiental, pensando en que para nosotros la minería no es viable, no es buena. El caso es de que se secaron muchos nacimientos de agua. Sí. Solo en la zona de San Isidro, ahí donde nosotros vivimos, se secaron 5 nacimientos de agua, e incluso en terrenos de nosotros se secó un pozo de agua. También un ternero pasó, consumió agua de la que estaban sacando, de los pozos que estaban explorando, a las 3 horas estaba muerto. Así a otros vecinos de nosotros, otros que se les murieron 8 animales y así, pero a esta gente nunca le respondieron. Y cuando se secan los nacimientos de agua, a ley la gente reacciona. Y eso es lo que pasó. En un momento incluso la gente
se volcó y fue a quitar hasta las máquinas, ¿verdad? Porque ya molesto que, pues sí, sin agua no podemos vivir, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, empezaron primero a querernos comprar, que nos ofrecían dinero para que ya nos siguiéramos. Nos ofrecieron trabajo también y no lo aceptamos. Luego empezaron las amenazas por teléfono diciendo que nos iba a pasar algo. Entonces, de ahí viene y desaparecen a Marcelo también, que era de la Asociación de Amigos de San Isidro, desaparece Marcelo. Entonces nos decían, les vamos a pasar lo de Marcelo. Hasta el 20 de diciembre del 2009, aunque el compañero ya anteriormente lo habían intentado matar al compañero Ramiro, que era el síndico de la asociación de nosotros y es representante de la comunidad del Cantón Trinidad. Entonces el compañero iba ese día a ordeñar y le dispararon. Gracias a Dios, la persona que le disparó con una escopeta 12 y de una distancia larga, entonces no le cayeron los perdigones juntos, sino que se le regaron en la espalda. Sobrevivió el compañero y cuando regresó dijo, nosotros tenemos que seguir luchando. Y de aquí me van a sacar al menos con los pies para adelante, pero de aquí no. Claro, nosotros ya nos habían dicho de que a alguien iban a matar. Nosotros estábamos pendientes de eso. No eran amenazas. Ya eran las amenazas a muerte que nos estaban haciendo, ¿verdad? Las primeras amenazas. El 20 de diciembre, tipo 2 o 3 de la tarde, me habla la hija del compañero Ramiro. Mire, me dijo, se ha oído una gran disparazón y mi papá no ha subido, él fue a comprar pescado y no contesta el teléfono. Entonces le hablo al padre Neftalí y le digo, mire, pasa esto y esto, no sé si quieren acompañarme o qué. No, nosotros vamos, él y otra compañera que nosotros le decimos Lupita. No, me dijo, nosotros vamos a ir con usted, pues vámonos. La sorpresa fue cuando nos dijeron que esa vez sí lo habían matado, incluso andando con dos policías que había dado el gobierno de seguridad. O sea, para que tuvieran valor de atentar andando con 2 seguridad expertos como policías, era porque la gente que atentó sabía lo que hacía, ¿verdad? Y ese día mataron al compañero Ramiro, ¿verdad? Y con armas de guerra. Bueno, el 26 de este mismo año, el 26 de diciembre, nosotros estábamos en casa de la viuda, la esposa de Ramiro. Ahí estábamos, siempre la llegábamos a visitar. Ese día está cuando vimos unos disparos. Claro, todos estábamos nerviosos. Lo primero que hicimos fue agacharnos cuando la esposa de Ramiro nos dice, y Dora no está, ella anda por el río. Y sentimos, es ella. Con el padre Nectalí y otro compañero corrimos porque estaba como a 30 metros, 30, 40 metros lo más. Fue duro encontrar a la compañera, que ella venía con su guacal de lavarropa, era un guacalito pequeño, traía a su niño de 2 años en brazos y ella estaba con 8 meses de embarazo. Eso fue duro verla, que todavía su feto se le movía en el estómago, ¿va? Y bueno, y el niño que traía así enganchadito, también le habían baleado la pantorrilla. Y venía el niño más grande de ella, que andaba por el río, venía en calzoncillo gritando, y ahí ve el hombre, ahí ve el hombre. No, traté de cubrir que no viera a su mamá, para que él pasara y que lo agarraran al niño del otro, que tenía como 7 años, ¿verdad? Y bueno, el padre agarró al niño, se lo trajo al hospital y nosotros nos quedamos con Dora. Entonces, eso no es mentira. Ellos no tenían enemigos. Allí, esa comunidad, ellos ahí habían nacido y ahí habían crecido. Tenían una edad de 45 años, 50 años. Entonces, ¿por qué solo se dio en ese momento? Cuando toda esta gente lo que hacía era defender que ahí no querían explotación minera. Eso fue. Por eso nosotros, una hipótesis que manejamos y seguimos manteniéndola, que fue a causa
de la resistencia que estaba haciendo la minera. Y los únicos interesados en la explotación minera, pues era la empresa Pacifirim. También recordarles de que en ese momento, quien estaba de presidente, de vicepresidente de la empresa de aquí de El Salvador, el bufet que lo representaba era el del señor Chávez Mena. Y el hijo de él era el vicepresidente de la Asamblea, que en un momento se vio involucrado en un desorden que había hecho aquí en el país también, ¿verdad? Que muchos ya lo saben. Entonces, ese es el calvario que vivimos, y libre de eso, mi servidor fue, bueno, gracias a Dios estamos aquí, porque también alrededor de 3 veces intentaron de asesinarme. Una de tantas fue de que a la señorita que trabajaba en casa de mi suegra le ofrecieron $2,000 para que me envenenara. Gracias a Dios, la señorita nos tiene mucho aprecio, y ella no lo hizo, sino que nos dijo, ¿ah? El trabajador de la empresa, fulano de tal, vino y me ofreció $2,000 para que lo mate. Para muchos esto parecería broma, pero no hay nada más fuerte que esta realidad que ellos mismos han vivido. Hay que seguirlo analizando, pero la pausa comienza. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios para seguir abordando este tema que es sumamente delicado, sumamente importante y hasta un tema altamente peligroso por los tiempos en que estamos viviendo con respecto a la minería, ya que El Salvador ya tuvo una época sumamente oscura, sumamente negra, en la que muchos pagaron con su vida tras defender los intereses de la población y no los intereses de las empresas privadas. Y en este caso, ya que estamos hablando de lo que sufrieron esas personas, de que incluso hubo no natos que murieron también, específicamente uno. Hay que también abordar el tema, bueno, ¿y la Iglesia Católica qué tiene que ver ahí? Muchos dicen, mire, simplemente la Iglesia Católica no tiene que meterse en nada, porque Jesús ya dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, pues, los padres a la iglesia y los empresarios a las minas. Pero es que la iglesia no está también para defender los intereses del pueblo. Padre Neftalí, entiendo que usted también ha sido víctima en múltiples ocasiones, o al menos en más de una ocasión, de estas personas, o en el pasado, que han atentado contra los ecosistemas de nuestra nación. ¿Cómo ha sido su caso? Bueno, decirle primeramente, pues, en el año 2007 me metí más de lleno a lo que es el tema ambiental, el tema de minería, apoyando de la mano con al Comité Ambiental de Cabañas, ¿verdad? Hemos venido luchando como iglesia y como Comité Ambiental de Cabañas ahí en la zona, porque primero somos de la zona, vivimos ahí, nuestras familias están ahí, o como decimos a buen salvadoreño, nuestro ombligo está ahí. Y no podemos dejar que alguien venga a quitarnos, a robarnos, ¿verdad? A lo que a nosotros nos ha costado. Es por eso que nosotros, en mi persona, dije, no, es el momento de levantar también la cabeza. En ese momento, incluso me tocó, como decimos, discutir, no solamente con familiares y amigos, sino también incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Algunos sacerdotes a favor, algunos pastores a favor de la empresa minera, algunos sacerdotes les daban regalías para construir
las capillas del Santísimo, a otros, a los pastores les daban para que construyeran sus templos ahí, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿qué pasa? Si la iglesia que es defensora de la vida, si la iglesia que está al servicio del pueblo de Dios, está también para defender, tal vez no de una forma como algunos piensan, sino más bien nosotros es de alzar la voz, como dijo Monseñor Romero, yo soy la voz de los sin voz, como también lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero como el mismo Jesús nos dice, y hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice, métete a Redentor y terminarás crucificado. En ese caso, nosotros como empezamos a luchar, a ir a acompañar al Comité Ambiental de Cabañas, con charlas, acompañando, incluso hubo un momento donde no se podía hacer concentraciones, no se podía hacer marchas. Sí, claro. Entonces lo que hacíamos nosotros era, bueno, no hagamos marchas, no son marchas, vamos a hacer una procesión con San Francisco adelante y nosotros vamos. Me recuerdo que fuimos a dejar una imagen de San Francisco de Asís allá al Cerro de Limón, donde iba a ser, donde estaba explotando la minería, la exploración. Entonces, esas son las acciones que nosotros como iglesia acompañábamos. Pero, ¿qué sucedió? Primero, las amenazas para nosotros, las amenazas para los compañeros, los asesinatos, ¿verdad?, de nuestros compañeros, ver ahí, ¿verdad?, nadie más que venga de otra organización que me diga, mire, los muertos, ¿verdad? No, porque soy yo, que es Francisco Pineda, quien los hemos visto directamente, ¿verdad? Es cierto, los demás les agradecemos la lucha y yo siempre digo, invito a todos para que nos unamos a esto, ¿verdad? Todos juntos podemos hacer la voz. Y como dice, ¿verdad?, como dijo alguien, que una masa unida es una masa, un pueblo unido es una masa con la que no se puede jugar, pero un pueblo desunido, entonces ahí es una masa con la que cualquiera puede jugar. Nos amenazaron de muerte, incluso hubo un atentado, estaba viviendo en Altavista, porque sí, estaba dando clases en un colegio ahí. ¿En esa misma época? En esa misma época, ¿verdad? Me recuerdo que fueron dos jóvenes, me llamaron, mire, padre, necesitamos una información acerca de la minería, queremos hacer un trabajo en la universidad. Digo, está bien, veámonos ahí en Unicentro, ahí en Altavista, ahí nos reunimos. Sí. Y como vivía cerca, entonces me dice, no, pero o en un lugar más donde podamos estar más tranquilo y todo. Ah, está bien, bueno, entonces, como estaba a una cuadra de mi casa, entonces, bueno, ahí es donde estaba alquilando. Y bueno, vamos. Y bueno, yo dije, bueno, es mejor porque así tengo mi computadora y todo. Entonces comenzamos a hablar sobre el tema de minería y de repente sacan un arma. Aquí te vas a morir, ahora te toca y quiero que nos entregues las armas. Yo, ¿qué armas? No, nos han dicho que tienes armas. Me agarran, me tiran a la cama, me amordazan, sí, sí, y me dejan atado de pies y manos y empiezan a buscar en todo. Solamente se llevaron computadora, wow, se llevaron teléfonos, se llevaron CD, se llevaron USB y algunos folletos que tenía sobre la minería. Sí, se llevaron todas las armas. Sí, y sí, esas eran las armas que yo tenía prácticamente. Sí, era una persona sí, altamente peligrosa. Entonces, ¿no? y me dejaron ahí, ¿verdad? Pero porque alguien les dijo, porque estaban llamando, mira, busquen las armas que ahí están, pero porque se escuchaba la voz. Y al final, pues dijeron, no, pues nos hemos equivocado. Y se fueron. Llegaron las investigaciones y todo. Al final, la fiscalía, después de un largo proceso, llega y me dice, padre, ya el proceso está cerrado porque tenemos aquí, ya los capturamos a los que lo hicieron, y me enseñaron las fotografías y me dicen, yo les digo, no son ellos. No, pero ellos son, no. Es que nosotros sabemos que usted anda involucrado en otras cosas, entonces, pero yo les digo, no, ellos no son. Entonces queda abierto el caso, dejémoslo abierto.
Ese caso está abierto todavía. Sí, abierto. Acerca de las amenazas, a mi teléfono yo le digo, voy a la fiscalía, pongo la denuncia, y me dicen, padre, traiga, vamos a incautar su teléfono para revisar. Eso fue en el 2009. Estamos en 2024 y mi teléfono no aparece. Todavía están investigando. Estamos hablando que el Estado salvadoreño es cómplice también. O sea, Se volvió cómplice. en ese momento, estábamos en contra, al final no sabíamos quién era nuestro enemigo prácticamente. Sabíamos el enemigo directo era la empresa Pacific Rim, que era quien estaba ahí, pero los que estaban detrás, como hemos dicho en otras ocasiones, los que asesinaron a nuestros compañeros, algunos dicen, bueno, ya los han capturado, sí, tal vez a los actores materiales, pero los intelectuales, ¿dónde están? Porque sabemos que alguien o un joven va a venir a matar a alguien así por así. No, tiene que ver algo de fondo. Y el fondo en ese momento era el trabajo de exploración de la minería metálica, de la empresa Pacific Rim, porque a quien nosotros nos oponíamos era a la contaminación, a la muerte que ya estaba ocasionando del agua y de los animales ahí, sí, y claro, que eso iba a atentar contra la salud del ser humano. Y uno de los mandamientos de la ley de Dios dice no matar. Por eso es que la iglesia se opone a este proyecto. Otro de los mandamientos dice no robarás. Y estos vienen a robarnos, a saquearnos, igual como lo hicieron hace 500 años atrás. Se llevaron nuestro oro y nos dejaron sin nada. Ahora vienen y quieren sacar el oro que ahí está. No en las grandes concentraciones que se dice, porque según los estudios de la Pacific Rim no es la gran cantidad que hay. Sí. Para sacar un gramo de oro son de 10 a 8 toneladas de tierra, de roca, que tienen que fundir, que tienen que demoler. Ahora imagínense, para sacar toda esa cantidad de oro que dice el presidente, ¿cuánto tienen que demoler? ¿Cuánta tierra tienen que sacar de dentro? Y recordemos que el proyecto minero, ¿verdad? Son dos formas de trabajo, cielo abierto y subterráneo. Entonces, en el área del Dorado va a ser de las dos formas, según estudios de la empresa Pacific Rim. Entonces, ¿cuánto va a asesinar? ¿Cuántos árboles tiene que talar? ¿Cuántos ecosistemas va a quitar? Algo sumamente delicado, padre. Y con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos rápidamente. La minería metálica química, llamada ahora publicitariamente la minería verde, contaminará inmisericordiamente nuestro país sin ningún beneficio económico. Por otro lado, el mapa de infiltración hídrica en proceso prácticamente elimina los mantos acuíferos y ríos subterráneos de la zona geográfica de explotación minera. Los actuales ambientalistas, los actuales defensores de nuestros ecosistemas, y que como tal evidentemente se oponen a la minería por razones sumamente evidentes, sumamente obvias. Podríamos pensar, estas personas están temiendo por su vida en la actualidad, están temiendo que se repita aquellos años oscuros cuando Pacific Rim estuvo también detrás de esos asesinatos. Por favor, Francisco Pineda, usted me estaba comentando que en una ocasión usted ya lo habían intentado envenenar, ¿no? Pero gracias a una niña, si no me equivoco, pues les avisó, mira, a mí me ofrecieron tanta plata para envenenarlo, pues eso no sucedió, pero entiendo que usted sufrió un par de atentados más. Entonces la pregunta es, primero, ¿cómo fueron esos dos atentados? Número uno, y número dos, ¿sí tiene temor de que esto pueda repetirse en los próximos meses? En realidad sí, y seríamos mentirosos decir de que andamos aquí por valorudos. Mentira, andamos porque amamos la vida. Y también amamos nuestro lugar y que ahí queremos seguir viviendo y que nuestras generaciones sigan ahí, porque es nuestra hábitat. Ahí no solo es la casa, no solo es el terreno, sino que es una forma de vida que venimos teniendo por años.
y que eso es lo que nos quieren romper. ¿Va? No es eso, como dijo el presidente, que con una casa vamos a comprar 10 casas. No es solo esa parte física, sino nuestra cultura, nuestro trabajo. Dígame, ¿y yo qué voy a venir a hacer a San Salvador? ¿De qué voy a trabajar? Si nosotros estamos acostumbrados a vivir de lo que la tierra nos da. Entonces, eso es... muchos se lo han tomado literal, porque si la tierra le da oro, entonces dicen, mira, entonces va a haber que vivir ahora del oro. Claro, los que están acostumbrados a vivir del oro es otra cosa, pero nosotros no estamos acostumbrados a vivir del oro. Nosotros para vivir lo que necesitamos es que haya agua y una tierra fértil. Eso es lo que necesitamos, lo que es lo que nos ha dado Dios. Para eso es. Entonces, claro, por eso es que luchamos, pero sí tenemos temor a volver. Puede ser, incluso puede ser que uno de nosotros pueda terminar preso, porque por una media cosa, si no lo ha hecho, se lo inventa. ¿Va? Y entonces podemos terminar preso, o puede ser que también nos mate. Eso puede suceder, ¿verdad? Y tenemos miedo a eso, porque ya lo vivimos, ya estuvimos a punto. Bueno, si en el caso mío no fue solo esa vez que ofrecieron dinero, a una misma gente de la comunidad le ofrecieron otros $2,000, a través del alcalde en ese momento en curso. También la nuera de ese señor le dijo a mi esposa. A través del alcalde. A través del alcalde. O sea que el alcalde también está implicado. Es que, bueno, yo les enseñara todo el listado del fondo que le dieron al alcalde en ese momento. Porque él, en un periódico municipal, ahí sacó todos los proyectos que le había dado la empresa Pacific Rim. Y tenemos pruebas, ¿verdad? Entonces, había fondos debajo de la mesa que se movían en ese momento. Como dijo el padre, bueno, si, incluso sacerdotes también, ¿verdad? Ahora nos alegramos y le damos gracias al obispo porque su planteamiento es acorde a lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, sí, me recuerdo de que el obispo tal vez se ha de recordar que yo lo fui a visitar a San Vicente. Cuando él estaba en San Vicente, lo fuimos a visitar y a plantearle el problema que teníamos desde allá. Entonces, ahora nos alegra que él nos acompañe, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos miedo de volver a regresar a eso, ¿verdad? Y que nos pase algo, o alguien de la familia, porque también a mí me amenazaban con hacerle algo a mis hijas. Y mis hijas vivieron una tortura en el centro educativo, porque la empresa Pacific Rim, habían maestros que les daba $300 o 350, no me recuerdo, para que dieran clases de alfabetización de adultos. Entonces, por eso también los maestros se volvían a favor de la empresa minera. Mi hija estaba en ese momento estudiando como 7º, 8º grado y a través de estos maestros llegaban las empresas a regalar cosas a la escuela. Entonces mi hija siempre les decía que no. Entonces vivía un bullying tremendo. Mi hija vivió un bullying tremendo. Ella lloraba. La otra niña, híjole, decirle... Fue triste porque una vez iba con mi hija a pagar el recibo de la luz. Acá yo la llevaba de la mano cuando iba un motorista de la empresa Pacific Rim en el carrito y me pasó diciendo de todo. De todo. Y mi niña me dice, papi, ¿por qué lo trata ese hombre? Y yo le digo, ay, déjelo, está loco. Así, o sea, para decirle, eso es lo mínimo que se daba. Pasaba por donde había un grupo de hombres y me ponían a tratar, iba mi esposa. Y mi esposa, mejor ella le reaccionaba, ay, déjelo, le decía yo, ¿por qué? Porque me puteaban. Los vecinos, porque habían alrededor del cantón donde yo vivo, somos 848 habitantes en el cantón. Y de eso solo estaban trabajando 5 personas en la empresa. Pero esa familia nos veía como su enemigo, porque la empresa es una empresa que le gusta meterle cizaña a la población. Y les decía, y tenía los recursos para hacerlo. Les decía, mire, por culpa de este señor, ustedes se van a quedar sin trabajo. Y ponían la fotografía de nosotros. Ellos son los culpables que ustedes se queden sin trabajo. Entonces,
la gente nos veía como No sus se me suenan enemigos. algunas personas que por ahí he escuchado que dicen que si ustedes se oponen, si el país no va a avanzar en los próximos años porque ustedes se van a oponer a la minería. No se me suena por ahí, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquellos años, ¿verdad? No, es que eso todo el tiempo se ha manejado y es una forma comercial, ¿verdad? Que lo manejan. Nosotros no nos oponemos al progreso. ¿Quién no va a querer salir de la pobreza? Todos. Pero hay otros métodos que tienen que ser más autosostenibles. La minería no es autosostenible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué va a pasar? Según los estudios de Pacific Rim, allí solo van a trabajar 5 años, lo único que las 24 horas, que serían como 10 años, digamos. Entonces, eso es, y van a sacarlo y se van, pero la tierra va a quedar dañada, el agua va a quedar dañada, no por 5 años, va a quedar para 40, 50 años o más afectada. Entonces, ¿qué autosostenibilidad vamos a tener? Por ejemplo, en cuanto al cianuro, al mercurio, aquí nos han venido a decir que tiene un proceso de 20.000 años aproximadamente para que vuelva a su estado original. A su estado. Entonces, es triste. Y incluso, lastimosamente, el presidente dice, es que vamos a sacar oro y que hay, pero no nos dice qué tecnología va a utilizar, si la china, si la canadiense, si la rusa, no sabemos qué tecnología. E incluso ni sabemos cómo él ha detectado esa gran cantidad de oro que hay. Y ahora, por humilde que sea alguien, busque cuánta es la producción de oro a nivel mundial. Y van a ver que cuando ven eso van a quedar, híjole, lo que está diciendo el presidente no sabemos de dónde ha sacado. ¿Va? Porque estaría sacando casi la tercera parte a nivel mundial de lo que él está diciendo, si nosotros vemos eso. De allí son cosas que él siempre es realidad, vivimos en el cantón, pero eso no quiere decir que no conozcamos qué es lo que nos va a matar. ¿Ah? ¿Cómo no vamos a saber? Él dice, es que ya no vamos a utilizar cianuro, no vamos a utilizar mercurio, no que cianuro. Bueno, entonces, ¿qué va a utilizar? ¿Qué va a utilizar? ¿Ah? Las empresas no utilizan el cianuro porque somos bonitos nosotros y no nos va a matar. Utilizan el cianuro porque el cianuro tiene la capacidad de concentrar o atraer el 90% de los metales y el mercurio solo tiene el 40%. Entonces no lo están haciendo por no contaminar, sino que porque es más rentable para la empresa. ¿Ah? Entonces eso es, mire, allá en un pueblo pequeño como el de nosotros, de alrededor de cada 15,000 habitantes, casi nos conocemos todos. ¿Va? ¿Y qué ha pasado? Mire, aquí anduvo el hermano del presidente y anduvo comprando terrenos. ¿Ah? Y también han creado una empresa que se llama Asociación Agrícola San José, Sí. ¿va? Que la han creado con $2,000. ¿Y quién? Personas allegadas a nuevas ideas. Y luego han hecho un préstamo al Banco Atlántida, ¿va? De Honduras. ¿Va? Que ¿cómo lo van a pagar? Se van a declarar en quiebra y que esas tierras queden en calidad de eso. Pero ¿quién es el Banco Atlántida en Honduras? Tiene acercamientos con las empresas mineras de Honduras. ¿Ah? Entonces, él cree que nosotros no nos damos cuenta cómo él ha venido queriéndonos engañar. Pero sin embargo, cuando él iba de candidato nos ofreció que iba a arreglar la calle. Ahora no podemos pasar ni en burro. Eso sí no nos ha cumplido. Y ya tiene 6 años. Algo sumamente delicado, lamentable. Y entiendo también que ustedes han estado brindando conferencias, pero me encantaría saber sobre qué han mencionado en estas conferencias y si han invitado a alguien a poder unirse y a poder apoyar esta causa. Vamos a la pausa comercial. No nos cambien, regresamos en Criterios. La minería metálica química, llamada ahora publicitariamente la minería verde, contaminará inmisericordiamente nuestro país sin ningún beneficio económico. Por otro lado, el mapa de infiltración hídrica en proceso prácticamente elimina los mantos acuíferos y ríos subterráneos de la zona geográfica de explotación minera.
En cuanto a las conferencias que se han brindado, ¿qué es lo que se ha mencionado? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Se ha invitado a alguien a poder apoyar esta gran causa para evitar los errores de hace años? Por favor, padre. Sí, bueno, nosotros como Comité Ambiental de Cabañas, como iglesia, pues hoy por la mañana estuvimos acompañando al doctor Navarro de CESTA, donde hablábamos acerca de las amenazas prácticamente que nos esperan durante este año, ¿verdad? Nuevo año, ¿verdad? Y hablábamos de tres específicamente, ¿verdad? Uno sobre lo que es los desechos sólidos, ¿verdad? El otro sobre la contaminación, ¿verdad? Que hay de nuestras aguas. Pero el tema más grande, el que ha traído más auge, podemos decir, es el tema de la minería. ¿Por qué? Porque ahora se ha venido a revivir nuevamente lo que se vivió hace unos años atrás, ¿verdad? Una lucha que se vino dando a través de la población, a través de la iglesia. Al final, pues la iglesia tomó su postura, ¿verdad? Y fue una de las garantes de que se aprobara, ¿verdad?, la ley contra la minería metálica. Y sabemos que estos proyectos, ¿verdad?, como hay otros proyectos que vienen, ¿verdad?, a traer muerte, no podemos decir otra cosa, porque la contaminación y todo eso, o sea, todo al final va a lo mismo, a matar, ¿verdad?, a acabar con todo. La minería, si se da, sería como darle el tiro de gracia primero a nuestros ríos. ¿Por qué? Porque si vemos en el mapa que presentó el presidente, ¿verdad?, es casi todo está en la franja, ¿verdad?, de la zona norte, y está prácticamente donde está la recarga acuífera del país. O sea, y nosotros decimos, bueno, si esa es la recarga acuífera, es donde nosotros nos sustentamos. De ahí viene el agua. Entonces, y al contaminarse todo eso, pues entonces todo eso vamos a tener luego un problema de crisis hídrica en nuestro país, la contaminación de nuestras aguas. ¿Y qué vamos a estar viviendo? Si ahorita, ¿verdad?, el presidente está vendiendo los productos, ¿verdad?, en sus agromercados y está bien, ¿verdad? Pero ¿por qué no sembrarlos acá? Sí. ¿Por qué comprarlos afuera si cuando nosotros podemos cultivarlos acá? Tenemos tierras fértiles. Ahora lo que necesitamos es una política que ayude al agricultor, pero que ayude de verdad. Sino, no solamente darles un poquito de abono, como decimos, una migaja nada más, sino que hay que enseñarle cómo ahora tratar este tema, ¿verdad?, de la agricultura. Y no solo, como decimos, como dice el dicho, pues entonces al pescador no se le enseña o se le da el pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Así es. Hay que mojarse, hay que tirar la atarraya, saber cómo tirarla. Entonces al agricultor hay que enseñarle ahora en la actualidad cómo utilizar la nueva maquinaria, la nueva tecnología que podemos, si es que hay tecnología buena, ¿verdad?, que nos ayuda para que no sigamos contaminando. Así como la contaminación que hubo anteriormente, ¿verdad?, que ahora mucha gente está sufriendo de los problemas renales, ¿verdad?, por los químicos que se han utilizado antes, ¿verdad?, en los cultivos, tanto de caña, de maíz y todo lo demás. Entonces, ahora no hay un tratamiento para esta gente y se está muriendo mucha gente de problemas renales. Pero eso no lo vemos, ¿verdad? Y ahora sí, ¿por qué? Porque está tomando agua contaminada con todos estos químicos. Y ahora viene la empresa mineras, nos da más químicos, entonces, ¿qué va a pasar? Más contaminación, más muerte. Nos van a ir matando poco a poco a los que, si como volvemos a decir nuevamente, ¿verdad?, no queremos que haya más muertes. Nuestros mártires ambientalistas, como decimos nosotros, ellos murieron por una causa justa, por una lucha justa, que es defender la vida, defender los recursos naturales. Y ahora nosotros por eso no podemos olvidarlos. No podemos quedarnos callados ante esta nueva amenaza. Y nosotros, antes que los diputados aprobaran la ley, hacíamos el llamado para que ellos reflexionaran,
¿verdad?, reflexionaran y que no derogaran la ley de minería que prohibía la minería metálica. Pero vinieron ellos e hicieron caso omiso al pueblo, que fue quien los puso ahí. Hicieron más caso a alguien, ni siquiera creo que fue a su conciencia, porque yo creo que hay algunos que sí tienen buena conciencia, que la conciencia les estaba dictando no, pero tenían que hacer caso, porque bueno, ya muchos lo sabrán, ¿verdad? Tienen que alinearse, y si no estás alineado, entonces, ¿qué pasa? Padre, hay algo que tal vez a mucha gente le inquieta. A ver, la fe y la comunicación política o el marketing político a veces se juega bastante sucio, porque cuando se ha investigado y averiguado que más del 80% de la población es creyente, entonces viene alguien y dice, mire, si el 80% de la población es creyente, usted tiene que llegar hasta estas personas y decirles que usted es un hombre de fe, que usted es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona cree en Dios y usted le dice cree en Dios, entonces automáticamente se cree todo y no lo va a cuestionar, ¿no? Pero aquí, en esta situación de la minería, ha habido un choque, tal vez de fe, una situación en la que en estos años, para cualquier cosa se nos ha dicho, bueno, Dios esto, Dios nos ha permitido esto, Dios nos ha permitido lo otro, y todo el mundo aplaude. Pero aquí se han detenido un poco. Entonces, ¿cómo se ha tomado el hecho de que el presidente por una parte diga, bueno, es un tesoro que Dios nos ha puesto, entonces si Dios lo ha puesto es porque hay que aprovecharlo, ¿no? Pero luego viene la Iglesia Católica y dice, no, no estamos así tampoco, y Dios no nos manda a que nosotros extraigamos eso. Entonces hay un choque de fe. Se le cree al presidente, aunque muchos dicen, bueno, ya saben, maldito el hombre que cree en el hombre, con lo que usted quiera. ¿Cómo está tomando la gente este choque? ¿A quién se le hace caso? ¿Se le hace caso a la Iglesia o se le hace caso al presidente, que ambos estamos hablando de fe? Vea, en este caso, creo que la gente tiene su propio criterio, ¿verdad? Pero muchas veces algunos, no digo todos, algunos, lo que dice, como nos dijo el presidente, ¿verdad?, que nosotros éramos fanáticos. Entonces, así como nosotros somos fanáticos a defender el medio ambiente, sí, o sea, que no somos ambientalistas, que nosotros no vemos por el medio ambiente, sino que tenemos un fanatismo, ¿verdad? Entonces, creo que es lo mismo, porque estaba viendo unos comentarios en redes sociales donde mucha gente se opone a la explotación minera. Y algunos dicen, pero los sacerdotes, la iglesia no tiene que meterse en política. No, esto no es meterse en política, esto es cuidar la tierra, defender la casa de todos. Por eso el Papa ya ha sacado, ¿verdad?, hace unos años atrás, la encíclica Laudato Si, donde dice, cuidemos la casa de todos. ¿Y cuál es la casa de todos? La tierra, nuestra tierra, o como decían nuestros antepasados, nuestra Pachamama, nuestra madre tierra. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y creo que la iglesia, por eso ahora, ha puesto su postura, como Iglesia Católica Romana, como Iglesia Católica Antigua, como todas las iglesias, luterana, anglicana, episcopal, iglesias cristianas, evangélicas. Creo que si tenemos la fe puesta en Dios, si Dios nos dice no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos, ¿por qué entonces hacerle caso a una persona o a alguna empresa que nos dice lo contrario? Y algunos nos dicen, estaba viendo un comentario, dice, padre, yo apoyo al presidente, pero en este tema lo rechazo. O sea, ¿por qué? Porque la gente va tomando conciencia realmente de que este tema de la minería no es cuestión política, es cuestión de vida. Aunque de repente el presidente diga de que todas sus decisiones están avaladas, o manifieste que todas sus decisiones están avaladas por Dios y que todo va de la mano en el camino de él. Muchos han hablado en nombre de Dios y en nombre de Dios han matado, han asesinado, han utilizado el nombre de Dios, como dice, y han utilizado el nombre de Dios en vano, y utilizando a Dios por primero, pero han cometido asesinatos, han cometido genocidios. Nosotros no podemos decir eso, porque como iglesia sabemos que en la Escritura dice, en la Biblia nos dice realmente, ¿verdad?, el mandamiento de la ley de Dios, no matar. Y a eso es lo que nosotros tenemos que seguir a Dios,
poner nuestra mirada en aquel crucificado que sufrió. ¿Por qué? Porque algunos dijeron que un escritor dice el primer revolucionario fue Jesucristo, pero no revolucionario de agarrar las armas, sino de un revolucionario de querer cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer, nuestra forma de actuar, de no desunirnos, sino más bien llamarnos a la unidad, Sí, claro. no de odiarnos, sino de amarnos. Por eso nos dio el mandamiento nuevo, que es amarnos los unos a los otros, como yo los he amado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como dijo Cantinflas en una película, nos armamos los unos contra los otros. Y ahora, con el tema de minería, eso va a pasar. No sabemos si ahora, al darle mayor auge o darle mayor economía al ejército, al abastecerlo más al ejército, entonces ¿para qué? No estamos en guerra, no hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿A qué nos estamos o qué nos espera el futuro para nosotros? Y ahí le queda la reflexión a la ciudadanía, ya sea que esté a favor o en contra. Pues vamos a la última pausa comercial. Regresamos en breve. La minería metálica química, llamada ahora publicitariamente la minería verde, contaminará inmisericordiamente nuestro país sin ningún beneficio económico. Por otro lado, el mapa de infiltración hídrica en proceso prácticamente elimina los mantos acuíferos y ríos subterráneos de la zona geográfica de explotación minera. Pues en este 2025, y ya con la minería metálica avalada por la Asamblea Legislativa, hay acciones por realizar, hay una lucha por hacer. ¿Qué es lo que se viene, Francisco? En realidad, nosotros como comunidades, que es donde va a ser la minería y que ya vemos encima de eso, en realidad la organización va a ir creciendo cada día. También los familiares que viven en Estados Unidos y en otros países, todos están despertando también. Este problema de la minería nos va a unir y decirle al presidente, yo creo que es de sabios enmendar y retroceder, porque esto le puede traer gran debilidad al presidente. Si él es una persona que escucha, lo mejor sería retractarse, porque sería más fácil, porque si no en él y los diputados, caería sobre lo que harían las comunidades al verse amenazadas. Cuando le empiece a demoler la casita a una familia, a otra, mire, las comunidades en ese momento se unen. Y ya un pueblo unido no es fácil. Así que nosotros no quisiéramos llegar a eso. No queremos llegar. Lo que queremos es seguir viviendo en paz y tranquilidad. Sí necesitamos el apoyo de otros proyectos, pero no de esta calidad. Desde luego. Bueno, hemos llegado al final, se nos ha terminado el tiempo. No queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados por haber traído sus criterios, por haber traído ese análisis y esas vivencias tan duras que vivieron en los últimos años. Padre Neftalí, ha sido un placer. Muchas gracias y por habernos invitado. Pues el llamado siempre es a la población y a las demás organizaciones, demás iglesias, para que velemos, ¿verdad?, por nuestra población, por el pueblo de Dios, que es aquel a quien nosotros nos debemos, ¿verdad? Y que unamos nuestras voces y seamos, como dice, la voz de los sin voz. Y como dijo el padre Rutilio, ¿verdad?, en su momento, solo el pueblo salva al pueblo. Desde luego. Francisco Pineda, ha sido un placer haberlo tenido. Gracias, le agradecemos mucho. Pasen buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en cada año, en cada programa, en cada tema, lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Y ya. ¿Cómo se sintieron? Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios